Jesucristo, enseñando a sus discípulos acerca del asunto de estar predicando, enseñando la palabra. Y Jesucristo describe las varias clases de oyentes. Y en la parábola del sembrador, Jesús habla de 4 clases de tierra que representan 4 clases de oyentes. Dice que cuando se sembró la semilla, es la palabra de Dios que se está enseñando. Cuando se sembró la semilla, parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Ese es mi tema. Este es mi tema. Vamos estudiando acerca de la gente que se describe como buena tierra. Ahora, hablando de la semilla que cayó junto al camino, es el que oye la palabra, no la entiende. El evangelio es sencillo, pero muchos no lo entienden porque la cabeza está llena de creencias erróneas. Catolicismo, calvinismo, pentecostalismo y toda clase de enseñanza entre así los evangélicos y mormones y testigos. Bueno, en tal caso, la gente simplemente no entiende. Ahora, pedregales, la semilla cayó sobre una capa delgada de tierra sobre roca sólida, donde no había humedad. Brota muy pronto, pero no puede echar raíces. Es asunto de pronto. Pronto acepta y pronto cae. Esto representa a los que no son espirituales, no tienen convicción, son superficiales, emocionales, impresionables, impulsivos. Y ellos no calculan gastos, como Jesús enseña en Lucas 14, 25 al 33. Ahora, espinos. Los que obedecen pero no perseveran por causa de afanes, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Estos son los que Jesucristo describe como sembrar la semilla entre espinos. Santiago 1:8 habla de los de doble ánimo. Tienen deseos de estar bien, pero también tienen deseos mundanos. Y luego ya llegamos al tema, la buena tierra. Algunos sí oyen la palabra atentamente, la entienden, reciben la semilla, obedecen al evangelio y retienen la palabra oída para llevar frutos según sus talentos y oportunidades. Dan fruto con perseverancia. Ahora mi lección tiene que ver con ejemplos. Vamos hablando de muchos ejemplos en la Biblia, personas que eran, como Jesús describe, buena tierra. Comenzando con María, la madre de Jesús. En Lucas 1:38, cuando el ángel Gabriel le avisó a María que ella
sería la madre de Jesús. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es lo que Dios desea, hermanos y amigos. Dios quiere que todo el mundo manifieste esa humildad, esta sumisión, y dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y Él lo hace, desde luego, si seguimos su enseñanza, seguimos su palabra, el Evangelio. Y luego siguen en Lucas 1, del versículo 46 hasta el 56, siguen las hermosas palabras que glorifican el nombre del Señor. En ella, desde luego, vemos un ejemplo perfecto de buena tierra. Ahora vamos hablando de los apóstoles. Los apóstoles de Cristo. Comenzando con Simón, Pedro y Andrés, leemos en Mateo 4, 18 al 20, Jesús les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es buena tierra. Es buena tierra. Jacobo y Juan, Mateo 4 también, 21, 22, Cristo los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo, Jesús le dijo, capítulo 9, verso 9 de Mateo, pero Jesús le dice, sígueme. Y se levantó del lugar donde estaba cobrando los impuestos romanos. Él era publicano. Y se levantó y le siguió. También Natanael, Juan 1, 45, y él es el mismo Bartolomé, Mateo 10, 3. Jesús le dice, he aquí, hablando de este Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pues con razón, él era buena tierra, él era un buen discípulo y apóstol. ¿Y qué diremos de Tomás? ¿Qué diremos de Tomás? En el capítulo 20 de Juan, los versículos 24 a 28, los apóstoles están diciendo a Tomás, al Señor hemos visto. Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pregunta, ¿Tomás no era buena tierra? No diremos eso. Un hombre que pide, prueba. Un hombre que quiere estar seguro. Eso no es malo, es bueno. Es como los de Berea. Leemos en Hechos 16 que los de Berea escudriñaban las escrituras, estudiaban la Biblia por sí mismos, cosa que miles y miles rehúsan hacer. No, mi pastor, mi sacerdote, mi evangelista, mis padres, mis abuelos y así, ellos no usan su propia cabeza. Ellos regalan su cabeza a otros. No, Tomás dice, yo quiero ver evidencia.
Verso 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora Tomás está presente. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Él no tuvo que abrir la puerta como nosotros. Él nada más entró por las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y Tomás qué? ¿Cómo reaccionó? ¿Era buena tierra o no? Sí, era buena tierra, porque él respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Tomás, era buena tierra. Bueno, y los demás, Cristo los escogió para ser apóstoles y seguramente eso era evidencia de que eran buena tierra porque Cristo nos conoce. Él conoce a todos, Él conoce hasta sus pensamientos y sus propósitos y Él sabe todo, es omnisciente. Cristo no solamente llegó a ser hombre para así morir en la cruz, pero Él era Emmanuel, Dios con nosotros, Creador, Dios que era adorado, omnipotente, mire su poder sobre las tempestades, vientos, ondas, omnisciente, leyendo pensamientos. Así era Cristo. Ok, hablando de María, madre de Jesús, la Biblia habla de varias Marías. Mateo 27, 55, 56, cuando Jesús fue crucificado, estaban ahí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas fieles mujeres habían seguido a Jesús, sirviéndole desde Galilea, y estuvieron con él cuando le crucificaron y estuvieron con él allá cuando estuvo en el sepulcro. Pero qué buena tierra, qué corazón dedicado al Señor. Mateo 27, 61, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del día, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Eran las últimas personas que dejaron las escenas del Calvario y eran las primeras que llegaron a la tumba vacía de Jesús. Esta es la clase de devoción que se observa en los que son de buena tierra. Ahora la María
que hermana de Lázaro. Lucas 10, 38 al 42. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora Marta, su hermana, se preocupaba con muchos quehaceres. Obviamente había varias personas y él está pensando en la comida. Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada es con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que la mujer hace en la cocina, desde luego, es muy importante. Pero Jesucristo está poniendo en orden. Las cosas más urgentes son las cosas espirituales. El alimento espiritual es superior al alimento físico. Entonces los de la buena tierra escogen la buena parte, la cual no les será quitada. Texto muy, pero muy bonito. Ahora, ¿qué diremos de ese hombre llamado Zaqueo? Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, los primeros 10 versículos. Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los que cobraban el impuesto romano, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Pregunta: ¿cuántas personas estarían dispuestos a subir a un árbol para ver a Jesús? Pero no lo hizo simplemente por curiosidad, no. Él tenía sincero interés en la salvación, como vemos leyendo todo el texto. Jesús entró en la casa de Zaqueo y le recibió gozoso. Eso indica buena tierra. Le recibió a Cristo gozoso. Desde luego, con tal entusiasmo, este hombre recibió la semilla, como en buena tierra. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación viene a la casa de los que son como Zaqueo. Muy buena tierra. Muy rica, muy productiva. Bueno, otro nombre muy conocido y muy noble era Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Ahora, este caso de Nicodemo es un poco diferente. Él, desde luego, tenía algunas cualidades muy positivas. Y él quería conversar con Jesucristo. Dice en Juan 3, los primeros versículos de Juan 3, este vino a Jesús de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué tal esa fe? ¿Qué tal esa confesión? ¿Verdad? Porque nadie puede hacer
estas señales que tú haces si no está Dios con él? Él aceptó la evidencia obvia, ¿verdad?, de las señales. Ahora él quería entrevista personal porque quería investigar y juzgar por sí mismo y no meramente aceptar lo que otros de los líderes del pueblo hubieran pensado o hubieran dicho. Él está pensando por sí mismo y eso es un requisito básico, hablando de gente de buena tierra. Cuando oyó del nuevo nacimiento, él no entendió. Eso era una enseñanza complicada para él. Pero él hizo preguntas razonables. Él hizo preguntas para aclarar el asunto. Y así es. Así es la actitud de los que son de la buena tierra. Como ya hemos visto en Tomás y aquí vemos en Nicodemo y hay otros casos, como los de Berea, el preguntar, el investigar, el estudiar por sí mismo es lo que Dios quiere. Dios da inteligencia a todo ser humano. Y la Biblia es para todo ser humano. Mensaje individual. Y Nicodemo es buen ejemplo. Nicodemo oyó del nuevo nacimiento y no entendió, pero él quería entender, él quería estudiar la cuestión con Jesús para entender el asunto. También vemos en Juan 7:50 que era hombre justo. Siendo miembro del Sanedrín, que era el cuerpo legislativo entre los judíos, él exhortó a sus compañeros preguntando, ¿acaso nuestra ley a un hombre, a un hombre si primero no le oye? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Otra vez, quería ser completamente justo. Juan 19:39-40, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en su nueva tumba y Nicodemo trajo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, para preparar el cuerpo para sepultarlo. Ahora, Nicodemo llegó a ser cristiano, la Biblia no dice. Pero con estas buenas cualidades, ¿verdad? Seguramente se puede clasificar como buena tierra. Y eso nos hace concluir que sí, muy posible, ¿verdad?, que él llegara a ser cristiano. Luego la mujer samaritana de Juan capítulo 4, después de conversar con Jesús, ella fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Una mujer con mente abierta, sincera, de lo que ella había oído, ella concluye correctamente que él era el Cristo. Y se atreve, ella no es tímida, ella se atreve a presentar esto a los de la ciudad y preguntando, ¿no será este el Cristo? Muy interesante esta mujer samaritana. El texto no indica nada de resentimiento de su parte cuando Jesús le habló de su vida.
ella había tenido 5 maridos y el que ahora tiene no era su marido. Y aún después de esto, ella proclama públicamente su fe en Cristo. Muy interesante la mujer samaritana. Seguramente era buena tierra. Ahora, en Juan 9, el hombre que nació ciego, Jesús le abrió los ojos y los fariseos condenaron a Jesús por quebrantar el sábado. Jesús abrió los ojos de un hombre que nació ciego y lo hizo el sábado. Y los judíos le reprocharon por eso. Imagínense. Los corazones duros. Corazones duros. Esos judíos. Le preguntaron al hombre que recibió su vista y él les explicó el milagro, pero después volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Ellos no eran honestos, no eran sinceros, no querían saber. Ellos nada más querían estar molestando y acusando y quejándose. Me encanta la respuesta de este hombre, el ex ciego. Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagínense la reacción de aquellos judíos cuando este hombre así les dio duro en la cara que esta conducta de ustedes, pues, ¿qué es? Y luego yo creo con un tono de ironía. No es que él pensara que en verdad los judíos iban a convertirse, pero con ironía él dice que porque sigue preguntando, ¿quieren también ser sus discípulos? Muy tremendo, ese hombre, muy tremendo. Y luego discutió, él discutió con estos principales judíos. No les tuvo miedo, no, porque estaba muy seguro del milagro. Él sabía perfectamente que había nacido ciego y que ahora estaba viendo. Algo innegable. ¿Y ustedes, pues, qué tienen? ¿Verdad? Cuestionando un acto de benevolencia. Como hombres necios, los judíos le injuriaron, diciendo que él había nacido pecador y que ellos no sabían de dónde Jesús había venido y que era pecador porque sanó en día sábado. ¡Qué insensatez! ¡Qué rebeldía! Estos hombres judíos, líderes, los responsables como los líderes del pueblo judío, hablando cosas que era pura locura, pura insensatez. Pero el hombre que recobró la vista, él está hablando con toda claridad. Todo lo que él dice es bien correcto, mucha fe y defendiendo a Cristo. Pues esto es lo maravilloso, que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, o sea, para hacer tales milagros. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio del mundo, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Hombre muy inteligente, razonando con toda claridad y con valentía.
¿Quién era él para resistir este cuerpo de hombres de tanta dignidad ante los ojos del pueblo? Él no era nada tímido. Él sabía lo que sabía. Él estaba muy seguro. Y por último, cuando el Señor le habló, él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cristo, Dios, es adorado. Y aquí está un ejemplo. Le adoró. Ahora, en la siguiente lección, yo voy a terminar, que ya son media hora, pero comenzando la próxima lección sobre la buena tierra, yo quiero pasar a Hechos de los Apóstoles, y comenzar con el capítulo 1 de Hechos. Muchas gracias por acompañarme en este estudio importantísimo. Que el Señor les bendiga.